Llevamos toda la vida equivocándonos, diciendo que los gatos son demasiado independientes y que pasan olímpicamente de los humanos. Hola, soy Carlos y soy veterinario y este es Alcachofo. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. El otro día estaba leyendo una revista científica y me topé con este artículo. Una nueva investigación muestra por qué los gatos son más independientes que los perros. Y claro, yo no pude pasar ese artículo por alto y me puse a leerlo. Hubo un montón de cosas que me cabrearon. El problema aquí es que siempre vemos la independencia o que un animal, pues tenga su propia autonomía como algo negativo. Porque claro, la mayoría de las personas quieren compartir su vida con un compañero animal que les haga caso, que esté todo el día encima. Porque si, mi mascota, entre comillas, está en casa y no me hace caso, ¿para qué la quiero, no? En Japón, a las familias que convivían con animales se les hizo una encuesta para saber si ellos sentían o creían que sus compañeros animales podían sentir emociones. Los perros sacaron mejores puntuaciones en aquellas emociones positivas, como por ejemplo la amistad, la simpatía o incluso sentir tristeza por lo que le pasaba a las personas. Sin embargo, a los gatos se les relacionaba con emociones netamente negativas, como por ejemplo el odio o los celos. Estas percepciones no nos vienen a nosotros de la nada, forman parte de la cultura popular, de películas y obras audiovisuales que podemos ver. El gato Lucifer, en la película La Cenicienta, siempre estaba en contra de lo que quería hacer la protagonista, la Cenicienta, así que se convertía automáticamente en un antagonista, en un enemigo. Pero en otras películas que no son de animación también se puede ver este papel en el caso del gato, siempre relacionándose con los malos. En las películas de James Bond, ¿quién es el compañero animal de los malos? Pues, claro, un gato. Así que, como te digo, siempre es normal ver a los gatos con ese contrapunto quizás un poco negativo. Y claro, mucha gente se asienta en ideas erróneas de que los gatos son independientes porque en la naturaleza también lo son, porque ellos no son capaces, por ejemplo, de formar grupos sociales. Pero el problema es que eso no es del todo así. Es verdad que los gatos que conviven en un entorno salvaje puede ser que no generen unas colonias o unos grupos con otros gatos demasiado estables. De hecho, los gatos macho suelen ser un poco más territoriales, tienen un entorno donde, tienen lo que se llaman recursos, comida, agua, zonas de descanso y también grupos de hembras dentro. Pero estos grupos de hembras precisamente se asocian entre sí, forman sociedades o grupos estructurados para ayudarse, sobre todo en los momentos en los que tienen las camadas. Cuando la mamá sale a cazar para poderse alimentar, el resto de mamás se quedan con su camada para evitar que llegue algún depredador y se los pueda llevar. Esto precisamente lo que nos lleva es a desmontar esa idea de que los gatos entre sí no socializan, no se llevan bien con otros gatos. Pero claro, esta creencia puede venir de otros sitios. Por ejemplo, hay veces que nuestros gatos en casa tienen comportamientos un poquito bruscos entre sí. Y eso no es porque el gato sea antisocial, sino porque esa es la forma en la que tienen de establecer sus propias normas sociales, sus relaciones de dominancia, de cierta jerarquía, de decir quién manda en casa. Después, esos gatos, que quizás en un momento han tenido algún rocecillo, pueden descansar perfectamente juntos o incluso llegan a acicalarse. De hecho, en el mundo salvaje, tanto que le gusta a la gente recurrir a eso para explicar comportamientos de los gatos, es muy habitual que entre dos machos que conviven juntos y que forman parte del mismo grupo social se produzcan estas conductas precisamente de acicalado. Y de hecho es una norma social porque el que acicala es el gato dominante. Es una forma de decir, pues yo que te mando puedo hacer contigo un poquito lo que quiera. Lo que se ha venido al final a demostrar con el paso del tiempo y mediante la realización de estudios y observando cómo se comportan los gatos, no es que los gatos sean siempre independientes, sino que los gatos son animales facultativamente sociales. Es decir, establecen grupos donde hay una cierta colaboración, una convivencia, etcétera, en función de una serie de requisitos previos, como pueden ser sus experiencias cuando son jovencitos, si han tenido suficiente capacidad de socialización, es decir, de reconocer a otros gatos, de saber cómo interactuar con ellos y, en algunos casos, en función de los recursos que les rodean. Si hay suficientes recursos, comida, agua, zonas de descanso, como te he dicho antes, es más probable que ahí se pueda establecer una colonia donde convivan los gatos en armonía, porque por lo que se pelean no es porque entre ellos se lleven mal, sino es por la competencia de esos recursos. Lo que pasa es que las personas solemos percibir esto, para empezar, como algo negativo, y para seguir, mediante la comparación con los perros. No hacen lo mismo que hacen los perros, que establecen jaurías más o menos grandes, y por lo tanto los gatos son independientes y antisociales.
Así que con todo esto yo creo que ya podemos desterrar esa idea de que los gatos son animales antisociales entre sí y por ello independientes. Al menos con otros gatos. ¿Pero qué pasa con los humanos? Bueno, pues aunque tú y yo sabemos la respuesta porque convivimos con un gato, parece que es necesario que se haga un estudio de todo y, bueno, traigo una buena noticia, ya lo hay. Se ha demostrado que los gatos sí son animales sociales también con las personas, mediante un estudio científico, que parece que es lo único que vale. Aunque es verdad que la sociedad se empeñe en grabarnos en la cabeza a conciencia desde que somos pequeñitos una y otra vez que en un gato no puedes confiar, que un gato es peor amigo que un perro, bueno, todas esas ideas negativas, afortunadamente y conforme se va estudiando a los gatos, se demuestran cada vez más comportamientos sociales también con las personas. Mira, estoy harto de repetirte que tu gato se comunica contigo mediante el parpadeo lento, que ya te dije que es una forma de decirle a un gato que vas en son de paz, que confías en él y que él confía en ti. Bueno, eso es un ejemplo. En un estudio en concreto se les dio a elegir a una serie de gatos entre varias alternativas. Por un lado tenían comida, por otro lado tenían juguetes o también aromas o cosas que le llamasen la atención por el sentido del olfato. Y la última de esas opciones eran sus humanos, sus personas de confianza, vamos. Pues hasta el 50% de los gatos que participaron en el estudio eligieron a sus personas. En lugar de irse primero a la comida, pues se acercaban primero a sus humanos, les saludaban, interactuaban con ellos y después ya harían otras cosas. Lo primero eran siempre sus personas de confianza. Y tú me podrás decir, bueno, un 50% es solamente la mitad. ¿Te parecen pocos para empezar? Bueno, porque el resto del 50% se dividieron entre todas las otras opciones. En otro estudio se ha visto que si tenemos un comportamiento así como distraído, si no les llamamos por su nombre, si no establecemos contacto visual con ellos, muchas veces los gatos deciden no acercarse. Y de hecho, una cosa muy interesante, se ha visto que cuando un humano va a un refugio de gatos e intenta hacer contacto con los gatos, cuanto más empeño le pone, más les mira, más les llama, más responden los gatos y más se le acercan, incluso aunque no conozcan a esa persona. Claro, otra cosa distinta es que hay que saber cómo te tienes que acercar a un gato. Si no tienes demasiada confianza con él, pues no puedes ser demasiado intrusivo, demasiado invasivo. No te puedes acercar como un elefante en una cacharrería. Nuevamente, un gato no es un perro. Suele tener un carácter un poco más reservado al principio, pero si ve que no pasa nada y va ganando confianza, él mismo dará el primer paso y se acercará a ti. Si tú eso no lo comprendes como persona y de repente vas a acercarte a cualquier gato a intentarle abrazar, pues es normal que percibas que tiene un comportamiento un poquito hostil, pero ese no es el problema del gato, es que tú no has sabido cómo interpretar al gato y cómo te tienes que dirigir a él. Y es que, como te he dicho, es muy importante todas las experiencias que hayan vivido los gatos previamente en lo que se llama la fase de socialización. También puede ser que los humanos estemos pecando un poco a la hora de traer a gatos a vivir a nuestra casa, de no dejarles socializar lo suficiente. Por ejemplo, un perro cuando es cachorro, pues bueno, después de recibir sus vacunas y demás, lo normal es que se le saque al parque y que tenga contacto con otras personas, con otros perros, y que así aprenda cómo se tiene que relacionar con cada uno de ellos. Sin embargo, hay veces que a los gatos, pues nada más recién naciditos, los destetamos o los quitamos de la mamá para alimentarlos con biberón y ya los llevamos a una casa. Y ese gato solamente aprende a relacionarse con las personas que viven en esa casa y con nadie más, no con el resto de animales, no saben cómo se tienen que interactuar con otros gatos. Y de ahí pueden venir muchos de los problemas que tienen los gatos en cuanto a la socialización. Y por eso puede ser que pienses que son más independientes. Pero lo que pasa es que somos los humanos los que estamos, entre comillas, alterando ese proceso de aprendizaje, ese proceso de que tu gato sepa cómo tiene que dirigirse al resto del mundo. Eso pasa muchísimo menos, si te das cuenta, con gatos que ya proceden de un refugio, que han sido rescatados de la calle. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el refugio, para empezar, tienen que tener contacto con un montón de gatos que ya viven allí. Y entre ellos ya se establecen sus propias jerarquías. Pero es que además están acostumbrados a que entren un montón de personas distintas al refugio, pues a limpiar, voluntarios, personas que les dan de comer o personas que van de visita para adoptar otros gatos. Eso forja su carácter y también cómo interactúan con el resto del mundo. Se ha demostrado también científicamente, que hoy parece que si no hablamos de ciencia no estamos diciendo nada, que los gatos que en la fase de socialización, en los primeros meses de vida, más o menos 3 o 4 meses, tienen contacto con otros gatos o con otras personas, tienen comportamientos más sociables cuando son adultos. Por todo esto, decir que los gatos son demasiado independientes o muy independientes de las personas, pues nuevamente parece un error. Pero es que te traigo más ciencia todavía.
Cuando, por ejemplo, tú dejas a tu compañero gatuno en una clínica veterinaria porque le tienen que hacer algún tipo de intervención o porque, yo qué sé, le tienen que mirar alguna cosita, tu gato te echa de menos, siente angustia. Bueno, eso parece una obviedad, pero es que en otro de los estudios que he consultado, que te dejo aquí debajo enlazado, como el resto, en la cajita de descripción, se ha visto y se ha demostrado que tu gato, cuando te percibe, cuando tú vuelves a recogerlo, se siente reconfortado. O sea, bajan sus niveles de estrés. Y no bajan porque se les haga más o menos caso en la clínica veterinaria, porque el veterinario sea más o menos atento, que sí puede contribuir, ¿vale? Pero sobre todo el factor determinante es que tu gato te reconoce como un humano en el que puede confiar y por eso, cuando te ve, dice, ay, por fin me voy a casa y esta persona no me va a hacer ningún daño. Así que con todo esto que te he dicho, y que yo ya conocía, entenderás mi enfado cuando leí ese artículo publicado en una revista científica donde todos acudimos a informarnos, a ver qué hay de nuevo, qué se ha descubierto en cuanto al comportamiento de los gatos. Si encima, en esa revista científica que debería tratar las cosas con un poquito más de rigor, ya estamos otra vez comparando a los perros con los gatos cuando sus necesidades son completamente distintas, estamos partiendo de un enfoque erróneo, negativo. En el estudio científico lo que se estudió era cómo eran las reacciones de los perros y de los gatos ante una situación que les produce temor, que les produce miedo, angustia, ansiedad. Claro, los perros es más habitual que recurran a sus humanos para que les protejan de esas situaciones. Pero en el caso de los gatos, como todo el mundo conocemos, bueno, cualquier persona que se considere gatera, el primer impulso que tienen cuando hay una situación de miedo, de estrés, no es acudir al humano, sino acudir a un refugio. Huyo y me escondo. Así que, con el tema del artículo de Marras, lo que me enfadó realmente era que lo estaban redactando desde un estudio científico que se había hecho en una universidad, en una facultad de veterinaria, sacando conclusiones como que los gatos son mucho más independientes que los perros y encima enfocándolo de una forma negativa. Como si ellos no supiesen que ese es el mecanismo de los gatos para enfrentarse a las situaciones que les producen estrés o angustia. Y viniendo encima de una voz autorizada, como un científico que ha hecho un estudio en una universidad, es normal que la gente después lo lea y saque conclusiones equivocadas, siempre asociándolo a comportamientos negativos. Esto es como cuando, bueno, otras veces se han sacado otros artículos donde se decían cosas tan fuertes de los gatos como que eran psicópatas, nada más y nada menos. Bueno, pues se habían analizado rasgos de psicología humana y se habían traspuesto a los gatos, algo que no tiene ningún tipo de sentido. De la misma forma que no tiene sentido comparar cómo actuamos las personas con cómo actúan los gatos porque no somos lo mismo, tampoco lo tiene comparar cómo actúan los perros con cómo actúan los gatos, aunque sean animales, son especies distintas y afrontan sus problemas de manera diferente. Así que por eso es por lo que he querido hacer un poco también este vídeo, para traerte mi reflexión, para que cuando te encuentres con este tipo de cosas, pues que no te dejes guiar solamente por lo que pone en el titular, sino que también entiendas, bueno, tú que eres una persona gatera, que sabes cómo actúan los gatos, que muchas veces la forma que ellos tienen de hacer o de enfrentarse a determinados problemas, pues les viene muy determinada por su propia fisiología y por cómo actúa su especie, cómo actúan los gatos en general. No hace falta que eso lo comparemos con ningún otro animal. En cualquier caso, si toda esta reflexión me ha ayudado a desterrar falsos mitos sobre los gatos, que sabéis que me encantan, desterrarlos, vamos, y también a que tú conozcas mejor a tu compañero felino, pues yo ya con eso me doy por satisfecho, aunque es verdad que mi voz en la comunidad científica no resuene tanto como estos artículos tan reputados. Así que si quieres contribuir a que esto suene y resuene por todos los sitios, lo que tienes que hacer es compartir este vídeo entre todas las personas que conviven con gatos y también entre los que no conviven. Y también recuerda que ahora mismo el canal te necesita más que nunca. Y si quieres que podamos seguir haciendo vídeos, cada miércoles tienes una cita con nosotros aquí en el canal de YouTube Mascotas y Familias Felices. Y en nuestro canal secundario, Preguntas y Respuestas de un Veterinario, tienes un vídeo nuevo cada día. Y no te vayas todavía porque antes tenemos que conocer a... Aquí tenemos a esta chiquitina que se llama Merlina. Era tan pequeñita cuando nos mandaron la foto, solamente tenía 2 meses. Convive con su compañera humana, Azucena Rodríguez. Desde Guatemala nos saluda una familia interespecífica, con perros y gatos. El perro se llama Chimuelo y el gatito se llama Alex. Nos saludan desde allí con su compañera humana, Stephanie. Nos despedimos con esta preciosidad de gatita muy extrovertida que se llama Inés. Convive con sus compañeros humanos Juan y Mercedes en Huelva. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo.
¿Tú qué dices, alcachofo? Que sí. Aquí mi gatito se va a echar la siesta, ¿verdad? ¿Besito? ¿Besito de gatito? ¿No? No hay besito de gatito hoy. Es como una reflexión colectiva. Pero no empieces reflexionando, dame datos, dame interesante, cosas interesantes. Hola, soy Carlos y soy veterinario. Suelta. Te quiero, pero me haces daño. Tiene la uña muy larga, me la has clavado hoy dos tres veces. Hola, soy Carlos y soy... Ay, acupuntura gatuna. Cuando somos pequeños y vemos una película de animación, generalmente los gatos suelen siempre tener... Espera que me has... Ay, besitos de gatito. No puede ser que me estés arañando todo el rato. Mira, me da besitos. Eso ha sido un bocado, no un besito. Es que me da un miedo porque cada vez que se incorpora hace... No hagas eso, por favor, que me va a desgraciar la rodilla.